Aquí tienes asterisco BNDCH Santin Taibanna, Hinuyen MT on VNLin MCH, Hin Kanoi THNHT, CM sub, Poncache Reviewtrin Im Sekyukurumangu, con Chia MC, con GCH Udon, condena y BTY Sobi BN Tin Bit BN Duit. Hay una sensación muy extraña que creo que muchas personas en Europa, y especialmente en España, han vivido en los últimos años. Y es esa sensación de entrar en un concesionario de coches premium con una mentalidad completamente distinta a la de antes, ya no con ilusión ni con sueños, sino con cautela, incluso con un poco de miedo. Miedo a mirar los precios, miedo a sentir que parece que ya no pertenezco a este mundo. Y yo no soy ninguna excepción, sobre todo cuando hablamos de Mercedes-Benz, una marca que durante mucho tiempo estuvo asociada a la imagen del coche familiar de la clase media europea que había alcanzado cierto éxito, pero que poco a poco se ha ido convirtiendo en algo más lejano, más caro, más difícil de alcanzar. Así que cuando escuché por primera vez sobre el GLE 450 de 4MATIC Sportscore, un SUV de 3 filas y 7 plazas, con un motor diésel de 6 cilindros en línea de 3.0 litros, más de 360 caballos de potencia, y aún así, casi 1,47 millones de yenes más barato que la versión habitual, mi reacción instintiva no fue curiosidad sino desconfianza. Una desconfianza muy natural, del tipo, Mercedes también ha tenido que sacar una versión barata para salvar las ventas, no será otro truco tecnológico. Dejando el motor potente para el marketing y recortando todo lo que hace que un Mercedes se sienta realmente premium. Y siendo sincero, esas mismas palabras las dije en una comida familiar en las afueras de Madrid, cuando estábamos hablando de cambiar de coche para un viaje largo por España en verano. Mi padre negaba con la cabeza diciendo que los coches alemanes ahora son demasiado caros. Mi primo comentaba que BMW está igual y Audi tampoco se queda atrás, y yo, escuchando todo eso, me preguntaba en silencio cuál sería el precio real a pagar por un GLE casi un 10% más barato. Y precisamente por esa duda decidí probar este coche de verdad. No con una prueba corta alrededor del concesionario, sino llevándolo a casa, subiendo a mi mujer y a mis hijos, conduciendo por las calles congestionadas de Madrid, entrando en la autopista 6 y desviándome por carreteras secundarias hacia las afueras, porque solo así podía saber si esta versión Core era un simple producto de emergencia o una jugada realmente inteligente de Mercedes en una época de inflación y precios descontrolados. Y en el momento en que el GLE 450 de Sportscore quedó aparcado frente a mi casa a primera hora de la mañana, con el sol español reflejándose en la carrocería, tuve que admitir que la primera impresión fue sorprendentemente normal en el buen sentido. Nada me hacía pensar que estaba ante un GLE recortado, el coche seguía siendo imponente, grande, con esa presencia típica de un SUV premium europeo, casi 5 metros de largo y más de 2 metros de ancho que lo hacen destacar entre los crossovers más pequeños, aparcados alrededor. El frontal con la parrilla grande y la estrella de Mercedes seguía transmitiendo esa sensación de autoridad, esa sensación que muchos describen medio en broma como con solo aparcar ya pareces más adulto. Las llantas AMG de 21 pulgadas al principio me generaron cierta duda porque sabía que la versión estándar monta 22, pero al verlas en conjunto con los neumáticos Pirelli P-Zero de gran sección, el coche se veía fuerte, musculoso y sobre todo, más práctico. Muy en la línea de un SUV familiar pensado para viajar. El color sí es cierto que se limita a blanco y negro, y la unidad que provee era blanco. Manufacturo Palite White, un blanco que bajo el sol se ve elegante y nada barato. Aunque en mi cabeza apareció ese pequeño monólogo interno diciendo, sí, hay pocos colores, pero, ¿cuántos compradores de GLE eligen realmente algo distinto? Y al abrir la puerta y sentarme dentro, me había preparado mentalmente para encontrar un interior más pobre, pero la realidad volvió a sorprenderme. Porque seguía siendo un Mercedes en toda regla, el diseño del salpicadero, las dos grandes pantallas unidas. El sistema MUX, todo estaba donde debía estar, sin sensación de versión básica. Es cierto que ya no hay paquete AMG Line interior, ni volante deportivo, ni esos detalles agresivos que llaman la atención, pero a cambio hay un ambiente muy agradable, muy familiar. Los asientos tapizados en Artico no me generaban grandes expectativas al principio porque siempre había asociado la piel sintética con algo inferior a la napa, pero bastó sentarme y tocarla para replantearme esa idea. La superficie es suave, cómoda y, sobre todo, transmite una tranquilidad muy cotidiana. La tranquilidad de saber que si los niños derraman zumo o suben con los zapatos sucios después de una excursión, la limpieza será mucho más sencilla, y fue justo en ese momento cuando entendí algo importante.
Mercedes ha eliminado elementos que hacen que el coche parezca más lujoso de cara a los demás, pero ha conservado e incluso optimizado lo que lo hace más fácil de vivir en el día a día. Los paneles de madera de nogal aportan una sensación cálida, muy europea, nada ostentosa. Y cuando toda la familia estaba ya dentro y cerramos las puertas para salir, me di cuenta de que no había sistema de cierre suave, un equipamiento que antes consideraba imprescindible en un coche premium, pero en el uso real, cerrar las puertas es ligero y sólido, sin ninguna molestia. Y ahí apareció claramente en mi cabeza la idea de que esta versión Core no está pensada para quienes comparan listas de equipamiento, sino para quienes realmente usan el coche. Conduciendo por el tráfico denso de Madrid, el MUX funciona con fluidez. La navegación con realidad aumentada es especialmente útil en cruces complejos del casco antiguo. El sistema de sonido Burmester acompaña con música sin resultar invasivo. Los asistentes a la conducción trabajan de forma discreta pero eficaz, manteniendo carril y distancia y reduciendo el estrés al volante. Y cuando dejamos la ciudad y pisé el acelerador para incorporarme a la autopista, fue ahí cuando apareció con toda claridad el alma del GLE 450 de Sportscore, el motor diésel de 6 cilindros en línea, con 367 caballos y 750 Nm de par. Junto con el sistema Mild Hybrid ISG, ofrece una aceleración muy distinta a la imagen clásica del diésel, sin ruido áspero ni brusquedad, sino con una entrega suave, contundente y muy segura. El coche pesa casi 2,5 toneladas, pero se mueve con una ligereza sorprendente. Adelantar camiones o ganar velocidad es algo natural, sin esfuerzo. Y dentro del habitáculo el nivel de silencio es tan alto que podemos conversar con normalidad a velocidades elevadas. Los niños se quedan dormidos atrás, y en ese instante tuve un pensamiento muy claro. Esto es lo que nunca se debe recortar en un Mercedes, porque si Mercedes hubiera eliminado este motor, este aislamiento acústico o esta suavidad de marcha, da igual cuánta piel de lujo hubiera en el interior, el coche perdería su esencia. Por suerte no es el caso. La suspensión neumática Airmatic de serie ofrece ese tacto tan característico de la marca, absorbiendo las irregularidades con facilidad, manteniendo la carrocería estable en curvas rápidas, sin balanceos excesivos ni dureza innecesaria. Y cuando hace falta entrar en un parking complicado o circular por un camino más roto, basta con elevar la altura libre al suelo, aunque no tenga el sistema Active Body Control. Para la gran mayoría de usuarios familiares el Airmatic es más que suficiente, y a medida que el viaje continuaba, recogiendo a unos amigos y utilizando la tercera fila de asientos, la vertiente práctica del coche se hacía aún más evidente. Este no es un 7 plazas de compromiso. El espacio es razonable para adultos en trayectos cortos y perfectamente válido para niños en viajes largos. El maletero es flexible y fácil de organizar, muy acorde con el estilo de vida europeo de largos desplazamientos por carretera, y durante todo el recorrido nunca tuve la sensación de estar perdiéndome algo importante. Nunca pensé, ojalá tuviera tal o cual opción. Al contrario, empecé a comprender por qué este GLE Core divide opiniones. Hay quienes creen que un coche premium debe venir con todo el equipamiento posible y que recortar no es aceptable. Y hay quienes miran el valor real de uso y ven en esta versión una propuesta muy inteligente en el contexto actual. Y personalmente, después de esta experiencia, me sitúo más cerca de este segundo grupo, porque al aparcar el coche de nuevo frente a casa al final del día, apagar el motor y quedarme unos minutos sentado en silencio, entendí algo muy sencillo. El GLE 450 de 4MATIC Sportscore no es un coche para presumir de opciones ni para demostrar nada a los demás, es un coche para quienes, en una época en la que todo es más caro, quieren seguir disfrutando de un SUV premium auténtico, potente, cómodo, espacioso y seguro para su familia, sin tener que sufrir por listas interminables de extras ni por precios desorbitados. Y quizá lo más sorprendente de todo no es que sea casi 1,47 millones de yenes más barato, sino que al bajarme del coche no sentí arrepentimiento ni sensación de haber renunciado a algo importante. Solo una especie de alivio. El alivio de comprobar que todavía existen coches pensados con equilibrio entre coste y valor real. Y si has llegado hasta aquí viendo este vídeo, probablemente te estés haciendo la misma pregunta que yo me hice. Si necesitas un coche para aparentar o un coche para vivir con él cada día, y si este vídeo te ha aportado algo, ya sabes, un like, una suscripción, y nos veremos de nuevo en otras carreteras, con otras historias de coches, tan reales como esta. Y aquí es donde empieza lo verdaderamente interesante, porque si solo te quedas con la frase, cuesta casi un 10% menos, te pierdes el contexto que le da sentido a este coche.
En los últimos años no es que Mercedes, BMW o Audi se hayan vuelto de repente más caros por capricho, es que se juntó todo lo peor, falta de semiconductores, problemas de logística, inflación, subidas de salarios, energía más cara, y además esa sensación de que cada vez que abres una web de noticias aparece una razón nueva por la que la cadena de suministro vuelve a tensarse. Y en el caso de los coches importados la subida se nota todavía más. Porque en cuanto el importador anuncia una revisión de precios, tú, yo, cualquiera que esté mirando coche, piensa automáticamente otra vez, y a mí me pasó tal cual. Recuerdo estar tomando un café en una terraza cerca de Plaza de Castilla, mirando el móvil y viendo cómo la gente en foros españoles se peleaba por si la subida era normal o abuso, y yo, con mi mentalidad de padre de familia que intenta cuadrar presupuestos sin renunciar a seguridad y comodidad, empecé a asumir que un SUV Premium grande, de 7 plazas, iba a volver a convertirse en ese objeto lejano que antes solo veías en barrios muy concretos. Y justo en ese clima aparece esta jugada de Mercedes con la etiqueta Core, que no es casualidad ni un nombre bonito. Es literalmente una estrategia para mantener el valor central del modelo y recortar lo que ellos consideran menos crítico para que el precio no se dispare, y no es solo en el GLE. Ya lo habían hecho en el GLC con versiones Core, así que esto no es un experimento aislado sino un patrón. Y cuando lo entiendes, cambia tu manera de mirar el coche, porque ya no lo juzgas como un GLE capado, sino como un GLE pensado para sobrevivir en la era del precio alto, y ojo, cuando digo que es una estrategia, lo digo con números. El GLE 450 de 4 Matic Sports Core en carrocería SV de 3 filas y 7 plazas se queda en torno a 13,79 millones de yenes con impuestos, y la versión Coupe de 5 plazas ronda 13,93 millones, y sí, estamos hablando de cifras que siguen siendo enormes para cualquier persona normal, pero la diferencia frente a la variante anterior es de aproximadamente 1,47 o 1,48 millones de yenes, y eso, en este segmento, es un golpe sobre la mesa, porque no es un descuento simbólico, es una cantidad que de verdad te cambia la decisión de compra. Y ahí es donde vuelve mi duda interna, porque mi cabeza hace esa pregunta automática, vale, ¿y qué han quitado exactamente? Y me fui a mirar el detalle con la misma obsesión con la que miras el contrato de hipoteca, y ahí aparece el recorte quirúrgico, nada de tocar la base técnica que da identidad al coche, lo que cambia es el ambiente, los acabados que hacen que el coche se sienta más deportivo o más lujoso al tacto. Desaparece el AMG Line interior, el volante pasa de ser el deportivo de Napa a un volante de Napa más normal, los asientos dejan la piel auténtica y Napa para irse a Artico, la moldura de madera cambia a nogal marrón, se elimina el cierre suave de puertas, y se simplifica la gama de colores a negro obsidiana metalizado y blanco manufacturo palite metalizado. Y ya está, esa es la esencia del recorte, y justo por eso mi experiencia real fue tan curiosa, porque en el uso cotidiano, en la vida de verdad, muchas de esas cosas no te cambian la vida, te cambian el relato que te cuentas a ti mismo sobre lo que llevas, pero no te cambian el viaje con la familia, no te cambian el confort, no te cambian la potencia, no te cambian la seguridad, y en un canal de YouTube de coche, donde hablamos de sensaciones, de qué se siente, eso es importante decirlo sin postureo. Lo primero que hace que un coche premium se sienta premium no es si la piel es de tal vaca o tal curtido, sino el silencio, la solidez, la manera en que la carrocería filtra el mundo exterior y te protege. Y en este GLE eso está intacto. Pero, claro, para que la gente lo entienda, hay que ponerlo en una escena real. Así que te cuento el momento exacto en que empecé a confiar. Salimos de casa un viernes por la tarde, con el maletero medio lleno porque en mi familia somos así, creemos que vamos a ir ligeros, y terminamos llevando media casa, mi mujer con una bolsa con bocadillos, los niños con sus mochilas, y yo con esa mezcla de ilusión y cansancio de la semana. Encendí el coche, y el primer detalle fue el arranque, la manera en que el 6 cilindros diésel cobra vida sin dramatismo, sin vibraciones incómodas. Y ahí mi monólogo interno fue casi automático, si esto suena fino, ya tenemos medio trabajo hecho. Nos metimos en M30 con tráfico, y el GLE se mueve con una suavidad que te hace olvidar el tamaño. Porque sí, el coche mide alrededor de 4.925 milímetros de largo, 2020 milímetros de ancho y 1780 milímetros de alto, con una Batal A de 2995 milímetros, no es precisamente un compacto para callejear, pero Mercedes sabe hacer que el conductor no se sienta conduciendo un barco. La dirección es precisa sin ser nerviosa, el coche se coloca bien, las cámaras y sensores te quitan ese miedo de rozar,
Y cuando por fin entramos a la autopista y se despeja el tráfico, es cuando el motor se convierte en protagonista sin que tengas que forzarlo, porque el 3.0 diésel, con 367 caballos y 750 Nm, más el apoyo del sistema Mild Hybrid con un motor eléctrico integrado que aporta en momentos puntuales unos 20 caballos y 200 Nm, unido a la caja automática de 9 velocidades, tiene un carácter que yo describiría como fuerza tranquila. Tú pisas, y el coche empuja con una contundencia que no te obliga a elevar la voz ni el pulso. Lo hace todo con esa elegancia mecánica de los 6 en línea, y esto, para los que viajamos con familia, es oro, porque adelantar en una nacional de un carril, o incorporarte a una autopista con camiones, deja de ser una operación de estrés, se vuelve algo natural. Y ahí me acordé de un comentario de un amigo de Sevilla que siempre dice que el lujo de verdad es cuando tu familia no nota nada, cuando el coche hace su trabajo y la vida dentro sigue igual, y eso define este GLE. Porque mientras yo disfrutaba del empuje, mis hijos estaban en su mundo, con el sonido Burmester sonando de fondo. Mi mujer mirando el mapa y diciendo, sale en la próxima, y yo pensando, vale, esto no se siente recortado. Y de hecho, si miramos el equipamiento clave, sigue todo lo que importa, MBUX está de serie. La navegación con realidad aumentada también, el equipo Burmester también, y los asistentes de conducción. Ese paquete de hadas que en un coche de este tamaño no es un capricho sino una herramienta de seguridad. Viene completo, y cuando haces un viaje largo por autopistas españolas, donde alternas tramos rápidos con zonas de obras, los asistentes de carril y distancia te quitan mucha fatiga. Y esto lo cuento porque hay gente que cree que el lujo es una costura en el asiento, y para mí, con 2 niños atrás, el lujo es llegar menos cansado, con menos tensión en los hombros. Y además el aislamiento acústico del GLE está a la altura de lo que esperas de un SUV Premium permisible. El ruido de rodadura está muy bien contenido incluso con neumáticos anchos, el viento apenas se cuela. Y el diésel, que podría ser la fuente de todo lo malo, aquí se siente maduro, civilizado. Y cuando el coche rueda a velocidad constante, casi te olvidas de qué combustible usa. Y entonces empiezas a apreciar otra parte crucial de esta versión, la suspensión neumática Airmatic de serie. Porque aunque no lleve ese sofisticado e-Active Body Control, la Airmatic ya te da un nivel de confort que para mí es la marca Mercedes. Esa capacidad de flotar lo justo sin perder control. De absorber juntas y baches de autopista sin que el cuerpo haga movimientos extraños. De mantener la carrocería plana en cambios de apoyo. Y además tiene algo muy práctico, la posibilidad de variar la altura del vehículo en varios niveles. Y eso no es un juguete, en la vida real sirve cuando vas a subir a una persona mayor que necesita que el coche baje un poco para entrar, sirve cuando te metes por un camino hacia una casa rural en la sierra, sirve cuando hay una rampa mal hecha en un parking de centro comercial, y en nuestro viaje pasó. Paramos en un área de servicio, típica escena española, café rápido, los niños al baño, y al volver vi que el suelo tenía un bordillo raro y pensé como toque abajo, qué pereza. Subí un poco la altura y listo, y mientras hacía eso, me vino esa reflexión interna de, esto sí es valor real, esto sí lo uso, y ahí es donde vuelvo al tema de los recortes. Porque si Mercedes hubiera recortado la suspensión neumática, o hubiera recortado el aislamiento, o hubiera recortado el tren motriz, entonces sí, estaríamos hablando de un coche que se siente barato. Pero aquí no, aquí el recorte está en el decorado, no en la obra, y eso también se nota en la parte exterior, porque muchos me preguntaron esos días, pero se ve diferente, y sinceramente, a simple vista, si no eres un friki de los códigos de equipamiento, no lo notas, el GLE sigue teniendo esa presencia que hace que en un semáforo la gente mire de reojo. El tamaño impone, y aunque las llantas sean de 21 y no de 22, la combinación con los anchos de neumático delantero y trasero mantiene esa estética musculosa, muy de SUV poderoso. Y además, si lo piensas fríamente, en España con ciertos asfaltos, 1 pulgada menos puede significar menos llantazos y un poco más de comodidad. Y eso me gusta porque encaja con el espíritu core, menos postureo, más vida real, y hablando de vida real. La tercera fila de asientos fue una de las cosas que yo quería comprobar sin romanticismo. Porque hay muchos SUV que dicen 7 plazas y en la práctica es como decir, tengo un sofá cama y luego nadie duerme ahí. Así que un sábado por la mañana quedé con 2 amigos, uno de ellos vino con su hija, y decidimos ir a comer a un pueblo cerca de Segovia, carretera bonita, curvas suaves, paisaje, y ahí fue cuando desplegamos la tercera fila, entraron los niños sin problemas, y sí, no te voy a vender humo. Si mides 1,85 y te mandan a la tercera fila para un viaje de 4 horas, no te va a parecer un spa,
pero para niños o para un adulto en trayecto corto, es usable de verdad, no es un insulto, y el acceso está bien resuelto. Y eso para un coche familiar es clave, porque a veces la vida no te avisa, un día tienes que llevar a los primos, otro día a los amigos de los niños, otro día a los abuelos. Y tener esa flexibilidad es lo que justifica un SUV grande frente a un coche más pequeño. Y ahí es donde el interior, aunque recortado en ciertos lujos, sigue funcionando, porque el espacio, la ergonomía, la sensación de solidez, siguen siendo Mercedes. El Artico además es un acierto para familias, porque es resistente, aguanta mejor el uso, y en un país como España donde vas a la playa, traes arena, vas al campo, traes polvo. Eso importa, y aquí me permito un momento de honestidad. Antes yo era de los que pensaban que si pago premium, quiero piel de verdad, pero después de ver lo que sufre un interior con niños, y de ver que el Artico puede verse también como una piel real sin la obsesión del mantenimiento, mi postura cambió, y mi monólogo interno fue casi divertido, como cuando te das cuenta de que has madurado. Mira tú, al final lo práctico también puede ser lujo, y eso conecta con algo que el artículo original decía y que yo sentí tal cual, que este coche evita que te pierdas en una lista infinita de opciones, porque hoy en día comprar un coche premium es como pedir comida en una carta de 20 páginas, te abrumas, te preguntas si te estás dejando algo, te gastas más de lo previsto, y aquí Mercedes te da una configuración cerrada donde lo esencial viene incluido. Y lo que han eliminado es lo que ellos consideran prescindible, y aunque entiendo que haya gente que se enfade porque un Mercedes tiene que llevar cierre suave o tiene que llevar el paquete deportivo interior, yo he vivido la otra cara, la del usuario real que baja al garaje con prisa, mete a los niños, cierra la puerta como puede, sale al trabajo, vuelve cansado, y no va pensando en si el volante tiene el aro más deportivo, va pensando en si el coche es cómodo, seguro y agradable, y en ese sentido, el GLE 450 de Sportscore funciona, y funciona muy bien, pero ojo, también hay puntos débiles y hay que decirlos, porque no todo es color de rosa. El primero es que el recorte en colores puede molestar a quien quiera algo más personal. Y por más que yo diga que la mayoría elige tonos sobrios, siempre habrá gente que quiera gris, azul, o algún tono especial, y aquí no lo tienes, y aunque lo aceptes, te queda esa sensación de me han limitado la elección. El segundo es que si eres de los que buscan un ambiente interior muy deportivo, el hecho de no tener AMG Line interior se nota en la estética, el coche se siente más clásico, más señor, y a algunos eso les encantará, pero a otros les parecerá menos emocionante, y el tercero es que, aunque el Artico sea práctico, hay gente que no va a perdonar no tener piel auténtica en un coche de este precio, porque para ellos el lujo es también una cuestión de símbolo, de percepción, y ahí no hay argumentos racionales que valgan, es una emoción, y lo entiendo, porque el coche también es emoción, y esto nos lleva a la famosa división de la comunidad, que yo vi en directo. No solo en foros, sino en conversaciones reales. Un amigo mío en Bilbao me dijo que nunca compraría una versión Core porque le suena a recortada, como si fuera un modelo de crisis, y otro amigo en Valencia me dijo justo lo contrario, que por fin alguien piensa en los que quieren un coche premium sin sentirse estafados por la inflación, y yo, después de conducirlo, me quedé en una posición intermedia pero muy clara en un punto. El Core tiene sentido si la base técnica se mantiene, y aquí se mantiene, porque el tren motriz es brutal. El confort es de alto nivel, la tecnología clave está incluida, y el coche se siente sólido. Y entonces el debate se vuelve más filosófico que técnico, se vuelve una pregunta de identidad. ¿Para qué compras un coche premium? ¿Para que te haga feliz a ti en el uso real o para que te valide frente a otros? Y esa pregunta, aunque suene dura, es la que yo me hice al final del fin de semana, cuando volvimos a Madrid por la tarde. Luz dorada, tráfico suave, los niños medio dormidos, yo con esa calma que te deja un coche cómodo. Aparqué frente a casa, apagué el motor y me quedé sentado unos minutos, y en ese silencio, sin música, sin voces, mi monólogo interno fue muy simple, no echo de menos nada importante. Y eso para mí fue la señal definitiva de que Mercedes, con esta versión, ha entendido algo del momento histórico en el que vivimos, que el lujo no puede ser solo exceso, tiene que ser también equilibrio, y por eso, si tuviera que resumir el coche con una frase que se sienta honesta, diría que este GLE 450 de 4MATIC Sportscore es un SUV premium que prioriza el valor real, mantiene el corazón del GLE y recorta lo superficial para que el precio sea más digerible, y no es un coche barato, pero sí es un coche que, dentro de su segmento, puede ser una de las formas más razonables de entrar en el mundo GLE hoy, y para terminar,
Déjame dejarte con una imagen muy española y muy cotidiana. Al día siguiente de la prueba, fui a por pan a una panadería del barrio, estacioné un coche normal. Y cuando volví y miré el reflejo del sol en los coches aparcados, me acordé de la sensación de ir en él. Esa sensación de todo fluye, y pensé que ese es el punto. Que un coche así no te cambia la vida por la chapa o por el logo. Te la cambia por cómo te hace sentir en el trayecto, por lo descansado que llegas, por la seguridad con la que adelantas, por lo fácil que es llevar a tu familia, y si tú eres de los que buscan eso, el Core puede ser justo lo que estabas esperando. Y si eres de los que quieren el máximo de lujo percibido y cada extra posible, probablemente seguirás mirando otras versiones, y ahí está lo bonito, que al final no hay una respuesta universal, solo hay prioridades distintas. Así que dime tú, con total sinceridad, ¿prefieres un coche premium lleno de extras aunque suba el precio? ¿O prefieres un coche premium con el corazón intacto y lo demás más racional? Y si este relato te ha servido para verlo desde otro ángulo, ya sabes, un like, suscríbete. Y la próxima vez nos subimos a otro coche y nos vamos por otra carretera, quizá la AP7 hacia la costa, quizá una ruta por el norte con lluvia, pero siempre con la misma idea, hablar de coches como se viven, no como se leen en una ficha técnica.